Qué interesante. Qué interesante, ¿sabes? Porque en este tiempo llegan, por ejemplo, las polillas, A tu casa que han llegado las hormigas, he los visto ratones. mucho. Hormigas, no, sí, bueno, también es una plaga. O sea, llega mucha plaga en este tiempo por el frío, la araña, muchas cosas. Bueno, pero para hablar de este tema de más en profundidad estamos junto a Jean-Paul, ¿lo dije bien o no? Sí, está bien. Sí, de la empresa Pulsan, que nos viene a hablar sobre el control de las plagas. Él es médico veterinario. ¿Cómo está, Jean-Paul? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como decían, claro, el control, las plagas es algo súper importante que se debe controlar porque no es tan sencillo que llegue una polilla en la casa y dicen que rompe solamente la ropa, sino que hay otros tipos de plagas, ¿no es cierto?, como los ratones, que sí es una plaga, que pueden provocar bastantes enfermedades. Entonces pueden ser vectores para enfermedades como las moscas también. ¿Ya? Entonces, pero muy necesario controlar estas plagas. Jean-Paul, pero vámonos desde la base. ¿Qué es una plaga? Bueno, la plaga en realidad es cuando hay un aumento considerable de una especie de insectos, animales u otros organismos, en cierta forma, que vaya a provocar un daño económico o, por ejemplo, infraestructural en alguna empresa. Por ejemplo, los ratones que roben mucho, Claro. ¿no es cierto? Entonces, eso es una plaga, cuando hay mucha cantidad de un animal, ¿ya? Y se debe controlar y que provoque daño, obviamente. Buenísimo, a mí me encanta este tema porque uno no sabe, muchas veces uno dice, oh, llegó esto, no sé, siempre le echa la culpa al cerro o la construcción del frente, que se arrancan ahí Donde vivo yo, las por lo plagas, menos, una de las plagas más comunes, disculpa Pablito, son las hormigas. las hormigas. Sí, y me dijeron a mí que había napas subterráneas que estaban con este tema y ahí uno recurre a lo casero, pues, que poner una agua hervida en un lugar o poner, pues hay un montón de secretos que uno va como haciendo, ¿verdad? Poner un limón partido y un montón de Hay cosas hartas cosas. para Ceniza, alejar un poquito, ceniza, ¿ya? Pero ahí tú nos puedes comentar. Jean-Paul, ¿cuáles son las plagas más comunes que tenemos acá en la región? Bueno, las plagas más comunes en realidad en esta región es más bien el ratón. ¿Ya? Los ratones hay demasiados ratones, sobre todo después de los incendios que hubo hace un par de años. Ya, sí. Los ratones salieron de los bosques, de los forestales, por Arrancando. ejemplo, arrancando. Y más encima en esta época, o después del incendio, empezaron a talar todo esto, los ratones bajaron a las casas o a las empresas. Y lo otro es que siempre... Es porque pierden su hogar y buscan Claro, otro en el buscan fondo. otro. Y hay 4 especies de ratones acá en Chile, que está el ratón del alcantarillado, o guarén, El famoso guarén. el ratón doméstico, el ratón de tejado, el que anda en los árboles, en el entretecho, y el típico ratón que mucha gente le tiene miedo porque es el ratón colilarga, que obviamente uno lo asocia al virus antes. ¿Okay? Oye, ¿existe entonces el ratón de alcantarilla? Yo no tenía idea. Yo pensé que eso era como un decir cuando la gente dice de repente, este ratón de alcantarilla, juraba que era una broma. Sí, o el tema del ratón de los árboles, yo no sabía. que Los ratones Sí, son... 4 Sí, tipos y entonces de saltan ratones. mucho. ¿Y los guarenes atacan o no? Los guarenes atacan, eso es lo que quiero... el tema del guarén es bien complicado porque son agresivos, ¿ya? Entonces, obviamente muchos se escapan de las personas, pero por lo general, si Los uno más tiene un choros. gato, incluso el guarén puede llegar a atacar a un gato, ¿ok? Entonces, es súper importante el tema del control de los ratones con diferentes medios. Y la otra plaga que hay harto son las moscas. ¿Ya? Hay muchas moscas acá en Conce y en las industrias, obviamente, hay demasiadas, y eso sí que se debe controlar por un tema de inocuidad alimentaria también, que las empresas, como preparan alimentos, no pueden tener ningún tipo de plaga, obviamente. insectante. Oye, ¿qué factores influyen en el desarrollo de estas plagas que son más de ciudad, urbana? Ya, mira, los factores típicos son, por ejemplo, que haya acumulación de basura. Mira, ahí tenemos imágenes. Ahí hay imágenes, claro. Hay acumulación de basura, que hay humedad, que que las alcantarillas están en mal estado, ¿ya? Por ende, si están en mal estado, imagínate, hay mucha lluvia, empieza a subir el agua a la alcantarilla y los ratones obviamente se salen de la alcantarilla y llegan a las casas. Que hay alimentos en malas condiciones en la casa, que no estén bien tapados. Es súper importante los basureros que tengan tapas, ¿okay? Eso es muy importante. Y eso en realidad, o sea, que hay harta humedad y que hay un medio adecuado para que el ratón o las moscas se puedan cobijar, ¿ya? Es eso, concretamente.
¿los productos que utilizamos son perjudiciales para la familia o no para la persona que vive en la casa? O sea, sí, obviamente los plaguicidas es veneno, ¿ya? Por ende, siempre puede haber algún tipo de problemas, pero nuestros aplicadores que utilizan esto tienen los conocimientos adecuados, tienen capacitaciones adecuadas para saber qué hacer y cómo utilizar estos plaguicidas, ¿okay? O el veneno para ratones, ¿ya? O las trampas para las moscas. Y aparte de eso, ellos tienen la capacidad de informar a los propietarios de la empresa, al capataz de la empresa o a los dueños de casa lo que deben hacer, cuánto rato deben estar fuera de la casa o de la empresa, cuánto rato después deben ingresar para abrir las ventanas y volver a salir, que se ventile un rato las casas y posterior a eso ya poder ingresar. Y qué cosas son importantes, por ejemplo, las cocinas, que guarden todas las ollas, ¿no es cierto? Guardan la comida. Otras cosas, si quedan ollas afuera, posterior a la fumigación, es limpiar, volver a limpiar ya la olla, pero un tema de precaución netamente, porque se supone que pasando la hora ya no debería hacer daño. Ya, por entonces, en el fondo, si tenemos una plaga, ¿verdad?, en nuestra casa, ya sea de hormigas o lo que sea, lo recomendable es fumigar, ¿verdad?, para poder terminar con esta plaga y todo. ¿Cuál es la mejor época del año para hacerlo? A ver, la época del año depende de las plagas, ¿eh? Depende de qué tipo de plaga puede ser, pero en realidad, por lo general, cuando empiezan a haber más plagas, es en primavera y verano. Entonces ahí se podría empezar a controlar este tema para después ya llevar un buen manejo. Y no es necesario quizás en una casa normal empezar a fumigar todos los meses, ¿ya? Pero sí el aplicador le va a enseñar al dueño, ¿okay?, qué es lo que debe hacer para evitar que vuelvan a ingresar estas plagas, ¿ya? Por ejemplo, no sé, colocando mallas en las ventanas para que no ingresen moscas. Claro. ¿Okay? Por ejemplo, eso. ¿Se puede fumigar, disculpa, ¿se puede fumigar entonces en cualquier época? Como Sí, decías tú? sí se puede fumigar. Pero la idea es tener como los resguardos específicos de salir del hogar y todo eso para que no haya una... ¿Se puede hablar de como, no sé, de contaminación cruzada respecto de alimentos y cosas así? Sí, ¿Y es claramente. perjudicial para el humano, no? ¿El olor y todo eso? Sí, un veneno, al fin y al cabo es veneno. Entonces, pero como te digo, el aplicador sabe cómo utilizarlo, sabe las dosis que se deben usar. Y las normas. Y las normas que hay para usar, porque no se puede usar cualquier tipo de plaguicida, ¿no? ¿Es bueno fumigar en esta fecha? El tema ahora, ¿cuál es lo que más se ve ahora en el invierno, por si acaso? A ver, por ejemplo, bueno, sí o sí ratones, ya, No, pero ya, hay ratones. trampas no es fumigar, obviamente se utilizan trampas, Ya. pero... Eso disculpa más que nada es por el frío, ¿no? Sí, porque buscan cobija, Ya. ¿ya? Y alimentación. Alimentación. Ya, pero en esta época, extrañamente, hay varias chinitas, que no es la típica chinita que existía La que no en ve Chile. color en la Sí, casa. pues, hay una chinita que fue ingresada, como casi todas las plagas, a Chile, que esa elimina a la otra china. ¿Ya? Una un poquito más negra, ¿verdad? Un poquito más grande. Un poquito más grande, Un poquito más grande, más oscurita. Sí, Naranja, sí la he pero visto. más grande. Esa es dañina. Sí, es Plaga, dañina. ya. Y en esta época está llegando bastante. ¿Ya? Y las moscas. Ya. Las moscas, que yo creo que las moscas Oh, eso es no un tema paran de- ni en invierno No, ni qué en atroz. verano. Jean Paul, ¿dónde presta los servicios la empresa Bursal en el tema de fumigación? En realidad donde haya plagas, pero por lo general nos enfocamos más bien a las Talcahuano, Coronel, Ya. Concepción, donde hay grandes pesqueras que se preocupan mucho del tema de las plagas, por el tema como decía, de la inocuidad alimentaria, que no tiene que haber contaminación cruzada, y se preocupa mucho de la salud de los trabajadores, obviamente. Claro. ¿Ok? Es más bien enfocado a las grandes industrias, Ya. lo que trabaja Bursan, pero no así, no puede, obviamente puede hacer No control. viste que una persona puede hacerlo en su casa, Justamente. ¿verdad? Oye, respecto de lo mismo, ¿qué conciencia tenemos del tema de las plagas como persona? ¿Existe como un real interés? ¿Ustedes tienen llamados de casas particulares para hacer este tipo Sí. de fumigaciones o es más orientado a los sectores rurales de campo y cosas así? No, hay llamados para casa y todo, pero como les decía, más bien es como zonas industriales, ya empresas grandes que trabajan más bien Bursan.
Pero insisto, el conocimiento, o sea, la autoridad sanitaria sabe de esto, de esta contaminación de plaga que hay, que es súper importante, y obliga, hay normas que obligan a que haya fumigaciones o derretizaciones en las zonas más urbanas, ¿ok? O las empresas grandes. Eso es muy, pero muy importante, y claro que hay conciencia en este tema. Claro. Bueno, sí. Sí. No es que estamos súper concentrados en el tema de... sí, es muy concentradísimo, importante. sí. La gente se preguntará el nombre Bursan. Nosotros lo asociamos a Con que el Bursan fogón de Bursan. nos viene a cocinar Sí. todos los días. Pero tienes una empresa, ¿verdad? Explícame, ¿por qué Sí. Bursan? ¿Qué servicio tiene Bursan? Bursan tiene varios servicios, en realidad Bursan empezó hace muchos años y tiene el tema del fogón de Bursan, Sí. ¿no es cierto? Cocina. Cocina, tiene un servicio de guardia, tiene un servicio obviamente de fumigación, de retización ahora, De plaga. hostelería, Alimentación, eventos, casino, eventos. También, casinos, sí. eso es el fogón Sí, de la verdad es Bursan, que hay Empresa varios tipos de- Bursan es bastante amplio y tiene el rubro de lo que es alimentación, fumigación, guardias también, así que ahí ustedes pueden buscarlo en internet, en googlear, ¿verdad? Empresas Bursan, y puede tener toda la gama de productos de esta gran empresa que está ubicada acá en Carrera, en Concepción, y por supuesto también en lo que nosotros siempre tenemos acá, los chefs y todos del fogón de Bursan. Pero tenemos más preguntas, Pablo, ¿cierto? No, yo lo que le iba a preguntar, ¿cuál es la recomendación general que se le da a las personas, en este caso con las plagas? Limpieza. Más que Ya. nada la limpieza. Sí, limpieza. Es una persona como nosotros, con una casa, ¿no es cierto? Es que no haya maleza afuera, que madera, los tarros de basura, insisto, que estén tapados, que estén sacando la basura, que no haya humedad, que la gente que tiene sótanos, que los mantengan limpios, ¿ya? Que no sea como, chuta, vamos a guardar esto y después vamos a guardar esto y se va a empezar a acumular, porque eso va a traer, sobre todo en nuestra zona, de verdad, los ratones. ¿Ya? Hay mucho ratón, realmente hay una plaga de ratón en este minuto, hay mucho ratón. Entonces la recomendación es sencilla, es mantener limpia alrededor de la casa, el interior de la casa y tratar de no acumular nomás, no acumular. Esa es como la recomendación general para evitar que aparezcan nuevamente las plagas. Claro. Sí, hacer caso, eliminar todo, ojalá, controlando, y posterior continuar con lo que les puede enseñar nuestro operador, que pueden ser muchas veces, es dejar de utilizar plaguicidas, ¿ya? Se utilizan otros tipos de trampas, como hay una luz ultravioleta que atrae a las moscas, Eso ¿ya? lo he visto. Y se mueren. Los otros son unas plantas amarillas, típico el color amarillo, que el color amarillo atrae a la mosca y tiene se pegan, Ah. ¿ya? Y con eso mueren. Entonces obviamente eso es mucho mejor porque no es dañino para el ser humano, o sea, no es veneno. Oye, Jean Paul, pero de todas maneras, las personas en su casa que nos están viendo, si tienen una plaga, lo que he visto yo, por ejemplo, en temas de hormigas y cosas así, más allá de utilizar a veces alguna receta casera, lo bueno y recomendable es obviamente fumigar para terminar Claro. con esa plaga así como de frentón y terminar ese tema de raíz y no volver a sufrirlo, porque muchas veces también no solamente la hormiga es un tema de verlo y de que está a cada rato esta hormiga dando vuelta porque no nos hace daño, Claro. pero sí hay otros que hacen daño, por ejemplo las pulgas, En el verano se ven más las garrapatas. Sí, la garrapata se cría en la tierra y en el pasto, ¿ya? Y se reproducen súper rápido. Los ratones también se reproducen, imagínate el ciclo reproductivo del ratón entre 4 a 5 días, cada 4 o 5 días, ¿ya? Y pueden tener, son 22 días de gestación y pueden tener desde 8 a 12 ratoncitos, entonces... Uy, la garrapata. Oye, es Súper. súper Como los rápido porotos, todo, la garrapata. que atroz. Ya, pero bueno, Empresa Bursan entonces lo puede usted ayudar ahí y gestionar esta fumigación en su casa particular, en una casa de campo, Empresa. en su empresa, donde usted necesite fumigar y evitar y terminar con las plagas. Bursan lo puede apoyar al 100% y pueden, por supuesto, contigo gestionar o pueden hacer un presupuesto de cómo terminar esto, los pros, los contras, ya los conoce, y además con todo el tema de sanidad y los plazos y los horarios que corresponde para que Perfecto. nadie sufra daños. Recordemos la dirección de Bursan, cómo contactar. Bueno, Bursan queda en Carrera, entre Colo Colo y Aníbal Pinto, Carrera 724. Ya. ¿Ya? Es súper fácil, pueden ingresar a la página también. Bursan.cl. Bursan.cl, ¿ya? Me encantó tener acá a Jean Paul, médico Muchas gracias. veterinario entonces del fogón de Bursan. Diga el nombre Que nos completo de habla Jean. Jean Paul Schlusser, ¿está bien? Jean Paul Schlosser, sí. Ah, es topísimo. ¿Viste? Oye, el apellido, ¿qué nacionalidad es? Alemana. Alemán. Tengo nacionalidad francesa. Pero tiene nacionalidad francesa. Ah, ¿Hay son una igual. mezcla? Sí, sí.
Bueno, de todas maneras ahí entonces puede ubicar a Jean-Paul Schlusser, el médico veterinario del Fogón de Bursán, que puede ayudarlo a combatir las Todas las plagas dudas que tenga. y todas esas cosas que obviamente usted quiera exterminar en su casa. Como Terminator, el Terminator de las plagas. Sí, por supuesto. Todos los bichitos, animalitos, a esas cosas nos referimos, por ser, obviamente. Eso, sí. No piense mal, de verdad. Bursán está en carrera 724, donde usted puede resolver sus dudas sin ningún problema. Oye, vamos a continuar con más Batiendo la Y Mañana. te queremos agradecer, Jean-Paul, muchas gracias Gracias a por ustedes venir. por la invitación, de Gracias verdad. a ti, Ya. por supuesto. Un gusto Y estar nos acá. vamos a una pequeñita, muy pequeñita pausa.